Buenos días, mi nombre es Martín Elías Pérez Anaya, del grado 11C. Yo les vengo a presentar mi autobiografía junto a mi hermano. Bueno, principalmente vamos a hablar sobre 5 temas. Los primeros 2 temas serían de mis 2 abuelas, mi abuela por parte de papá y mi abuela por parte de mamá. Bueno, principalmente debemos saber que mi abuela por parte de papá, pues pasó mucho trabajo, mucha necesidad, ya que pues principalmente ella tuvo 3 hijos. El primero, llamado Fernando Pérez Gómez, y el segundo, que es mi papá, se llama Julio Alfonso Pérez Gómez. Y el tercero, que lo tuvo con otro señor, con otro esposo, que se llama Juancho Pérez Gómez. Bueno, estos 2 primeros, que son mi tío y mi hermano, fueron pues con mi abuelo paterno, que se llama Hernán Pérez. Bueno, ella a muy corta edad tuvo una relación con mi abuelo. Y pues hubo una ruptura y ellos se dejaron. Mi padre estaba muy pequeño. Después de un tiempo, ella consigue otro esposo, o sea, no sé, se enamora, no sé. Y por así decirlo, entabla una relación, porque no se casan, con, con el padrastro de mi papá, que sería el padre de mi otro tío. Mi abuelo seguiría otra vida con otra señora, en donde tiene 3 hijos más. Y pues, siguiendo con la historia de mi abuela tuvo que criar a mi tío y a mi mamá y a mi padre desde muy pequeño. Tuvo que darle educación, bueno, principalmente con respecto a mi papá, porque con mi tío no sé mucho. Con respecto a mi papá hizo la primaria en el pueblo natal donde vivía, que se llama Laguneta. Hizo la primaria, hizo de primero a quinto en dicho pueblo, y la secundaria la hizo en Sagún. En Sagún estudiaba en un colegio, con tal que tenía que caminar media hora de su casa hasta dicho colegio, pero le tocaba junto a su hermano. Ya mi abuela no vivía con ellos, ella se había quedado en el pueblo. Y me contaba que o sea, como a él no le daban mucho dinero, eh, le daban, me dice que le daban 1.000 pesos para la semana. Y 1.000 pesos en ese tiempo no, como que no era nada. Me dice que juntaba frutas que se encontraba, que cogía de los palos para vender en el colegio. Y pues mi abuela le tocaba, mi papá, por ejemplo, mi papá cuando llegaba de las vacaciones del colegio, se ponía, mi abuela lo mandaba a vender hielo, bolio, para unos cerros que hay para allá, para ese pueblo. Y los cambiaba por arroz, por, por lo que fuese, y llevar sustento a la casa, que sea dinero o comida. Y ella también hacía eso. Bueno, en el segundo tema hablaremos más de la vida de lo que fue la vida de mi abuela por parte de mamá. Pero mi abuela por parte de mamá principalmente eh, vivió, por así decirlo, en una casa no digamos de ricos, sino de plata. No, o sea, no eran ricos, sino que no estaban tan mal, pero tampoco estaban tan bien. ¿Por qué? Porque, o sea, mi bisabuelo era dueño de 500, 500 y pico hectáreas, 570, no sé, para la vía de Arboletes,
más allá de Santa Lucía, un pueblo llamado Santa Clara. Mi abuela era hija de este terrateniente, que era uno de los pocos que en ese tiempo tenía cuenta de ahorro en un banco aquí en Montería. Creo que eran como tres personas que apenas tenían cuenta de ahorro. Bueno, mi abuelo tenía unos trabajadores para que trabajaran en la finca, tenía unos trabajadores para choferes, tenían para manejar la maquinaria del campo y todo eso. Pero resulta y pasa que él contrata a un señor llamado Felipe Anaya. Bueno, ni tan señor, tenía que como 10 años más que mi abuelo. Y él lo contrataron como chofer de un carro para mi bisabuelo. Mi bisabuelo lo utilizaba él para venir a Montería, comprar lo que tenía que comprar el mercado, la comida y todo. Y pues decía mi abuela, pues porque ella sufre de Alzheimer, que mi abuelo le mandaba cartas por medio de otra hermana. O sea, una tía abuela mía le ayudaba a pasar las cartas a mi abuela para que mi abuelo actualmente pues tuviese el romance con mi abuelo. Y pues fue transcurriendo el tiempo y se dieron las cosas y mi abuela se enamoró de mi abuelo. Y una mañana ella se vuela de su casa, mi abuelo le propone matrimonio, mi abuelo se vuela de su casa, se casan a las 3 de la mañana en la iglesia del pueblo. Transcurrió el tiempo, mi bisabuelo se muere, les deja su parte, reparten la tierra, mi abuela queda con 20 hectáreas. Bueno, ya transcurrió todo eso. Vengamos un poquito más atrás. Mi abuela tuvo 9 hijos, tuvo 3 varones y 6 hembras, llamada Livy, Nettie, Leoni, Levi, Julie, Johnny, Amaury, Sammy y Levi. Son sus 9 hijos. Bueno, principalmente a los primeros les quise dar estudio. Ellos trabajaban con mi abuelo en la finca que ellos tenían. Trabajaban manejando tractor. Uno de ellos se metió a boxeador. A mi abuela no le gustaba que él fuese boxeador, pero aún así fue un buen boxeador en el poco recorrido que tuvo. Este boxeador se llamaba Johnny Anaya. Mi tío Amaury, mi tío Sammy estudió arquitectura y es arquitecto. Mi tío Amaury ahora mismo no ejerce ningún trabajo. Bueno, ahora le voy a contar sobre mi mamá. Mi mamá es independiente, ella estudió la primaria en el pueblo hasta noveno. De ahí se vino a Montería y se quedó donde una tía para terminar el estudio de 10 años. Y este lo terminó en la cooperativa Antonio Nariño, que es el colegio Antonio Nariño donde me encuentro actualmente. Después de eso, quiere estudiar una carrera de administración en la Universidad de Córdoba y estudia 5 o 6 semestres. En ese tiempo estaba de noviazgo con mi padre y pues a lo que llegaron a los 5 meses ella se retiró de los estudios para casarse. Después de un tiempo, después de casarse, estudió un técnico con colaboración en el CENEC de la Misión. Y
se retiró a los 3 meses porque iban a ser mi hermano y ya no podía tener ese ajetreo que tenía siempre. ¿Qué más? Bueno, esa es la parte de... Ah, mi abuela ahora mismo sufre un caso de una enfermedad de Alzheimer, en donde ella ya perdió parte de su memoria, ya está, por así decirlo, en estado vegetativo, porque es en presencia es ella, pero no habla con coherencia y pues no se defiende como era ella antes. Bueno, ahora en el tercer tema les voy a hablar sobre mi padre y las aventuras que tuvo. Bueno, principalmente mi padre, como ya saben, él estudió toda la educación media y primaria y también se metió a la educación superior. Fue el único de los 3 hermanos que tiene una carrera profesional ahora mismo. Porque primero estudió 3 carreras, pero ninguna de las 3 carreras las terminó. Y mi padre estudió ingeniería en sistemas. Y ahora mismo no ejerce la profesión porque trabaja independientemente. Pues estudió un buen tiempo en la Universidad del Seno. Me cuenta que él tenía un puesto de vender ropa, estilo en la 35, estilo 35, sí, los comerciantes que venden en la 35. Pero que él vendió eso cuando se casó con mi mamá, que se pasaron para una casa que tiene mi abuela y fueron ahorrando para comprar un lote, que eso ya sería en otro tema que le voy a contar ahorita. Bueno, mi padre se casó con mi mamá, me tuvo a mí primero y él estaba trabajando primero estaba trabajando en la universidad como el que homologa, el que escribe a los estudiantes en las materias, el que da los formatos y eso. Trabaja principalmente en eso. Después de un tiempo se pasan para Confacor, que es en donde conoce a un amigo que es mi padrino, que se llama Ricardo Espinosa. Es un factor muy importante en la historia. Cuando yo estaba muy pequeño, él quedó desempleado de la universidad y él se hace amigo de Ricardo. Bueno, ya era amigo de él porque él trabajaba en la universidad y ya se conocían hace tiempo. Eh, Cuando me tuvieron a mí, ya tenían esta casa, pero no era negra. Y pues mi papá, que había quedado desempleado, le debía una plata a mi padrino. Y, y pues me cuenta él que un día lo llama a mi padrino, que si dónde estaba, que llegara al SAO que queda en la circunvalar. Él llegó y mi padrino le dijo que cogiera, que ya llegaron a la cuenta y le dijo que cogiera todo lo que quisiera y que llevara para su casa, porque sabía que necesitaba. Pero mi padre sabía que no podía hacer eso porque él le debía una plata y tras de eso, pues le iba a regalar todo eso. No, él dijo que no, que muchas gracias. Pero eso para él fue muy, muy agradecido, ya que porque él en ese momento no tenía los recursos y vio que mi padrino se murió tras de que le debía plata y pues eso fue algo que lo conmovió mucho a él. Y aún, pues, como le digo, mi padrino, después de eso, él trabaja en Confacor. En Confacor sacaron un programa de revisión en los colegios de Colombia. Y
había varios empleados y sacaban varias rutas. En una ruta de esas le toca para Valledupar. Y ese sería el tema 4. Él, cuando salía, él en esa ruta de Montería a Valledupar, una vez se despidió de nosotros, se despidió de mí y ya estaba Antonella, mi hermana nacida, mi hermana se llama Antonella. Sale hacia Valledupar y pues me dice que recorre Montería, Bosconia, en Magdalena y llega a Valledupar. Bueno, en ese transcurso de Montería hacia allá, en esos colegios, todos los colegios que le tocaba, pregunta, llega a un lugar y le pregunta a unos muchachos que estaban sentados en un kiosquito al lado de la carretera, que si dónde, le preguntó que si dónde quedaba el colegio que él estaba buscando. Y uno de los muchachos se paró y le dijo que si lo llevaba a él le decía dónde quedaba el colegio, que él se montaba y lo llevaba por un callejón que lo llevaba al colegio. Pero mi padre desconfiado y desconfió de él. Y más adelante se encontró un señor con una bicicleta, que ahí fue donde él le preguntó y le dijo, el señor le dijo que no confiara en ellos, que ellos eran malos, que lo podían matar o atracar. Y le preguntó al señor que si dónde quedaba el colegio y él le dio otra dirección diferente, que lo llevaba al colegio. Después me dijo que eso eran como a las 4. A las 6 ya él tenía que estar en un hotel porque ya no podía seguir viajando a los demás colegios, que eso sería en el siguiente día. Me dice que encontró lo más barato. O sea, estaba bueno, pero estaba muy bueno para ser tan barato. Él llegó a un hotel, a una casa, un hospedaje, y le dijo a la señora que él iba a dormir. Y que si ella podía tener el desayuno a las 5 de la mañana para salir temprano. Y la señora le dijo que sí. La señora le sirvió desayuno, me dijo que le sirvió un desayuno grande y que él pensó que cuando iba a cobrar iba a cobrar mucho, pero no, me dijo que cobró muy poco, que cobró en ese tiempo 6.000 pesos y él siguió su viaje. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todas las visitas, realizó. Cuando venía de regreso, él cogió por otro camino por otra carretera para regresarse, no era la misma. Y él venía de regreso, pero él no conocía para adelante, pero sí conocía para atrás porque ya había visto lo que había pasado. En ese momento se le falla la moto, no podía andar la moto más de segunda marcha. Y él piensa en medio de la carretera y dice, no puedo seguir para adelante porque no sé qué me voy a encontrar. Para atrás hay un pueblo como a 3-4 kilómetros. Y él decidió devolverse. Cuando él da la vuelta a la moto, hay una casa diagonal, pero como a 1 kilómetro o medio kilómetro. Y me dice que salen unos perros grandes, muy grandes de dicha casa. Que esos perros estaban dispuestos a morderlo. Pero que él no tenía nada para defenderse, no tenía un palo ni una piedra en el camino. Esa carretera no era así tan corrida, pero en ese momento cuando los perros van llegando donde el que pisa la carretera, que se van a atravesar en el pavimento, viene por así decirlo, un camión, y ese camión frena al ver los perros que se van a atravesar. Ese camión frena y se forma un estruendo. Al formarse el estruendo, los perros se aturden y salen y corren a su casa. O sea, eso fue lo que él le sacó de esa mordida de los perros. Bueno, él dijo que siguió su camino, siguió para atrás buscando un mecánico que le arreglara la moto, siguió andando
en marcha lenta e iba en segunda, no podía pasarla más de ahí. Le preguntó a un señor que si dónde quedaba un mecánico, y el señor le decía que quedaba diagonal de donde estaba él, y le señaló. Pero el mecánico no se encontraba en ese momento. Pero después de unos 5 minutos, el señor llegó, porque por casualidades de la vida él siempre viajaba hacia un pueblo cercano, pero ese día se había regresado temprano. Y le preguntó que si qué le pasaba a la moto y qué tenía. Y el señor la soltó y le dio el diagnóstico. Le dijo que la biela estaba rota, el pistón y todo eso. Y cuando eso pasa, ya la moto no puede andar, la moto queda, el motor no sirve como si lo sirviera el motor. La biela se queda arriba y no sirve. Que dijo el mecánico, que se llama José, que es amigo de mi papá, que esa moto por milagro era la que estaba en esa casa. Que él tenía que esperar hasta mañana para ir a otro pueblo, comprar los repuestos y reparar la moto, que tenía que esperar hasta mañana. Que mi papá tuvo que aceptar y dijo que sí, que él se quedaba, pero si ellos le daban alojo en su casa. Y pues mi papá en ese tiempo tomaba mucho. Y como el mecánico ya estaba tomado un poco, él siguió con la cosa. Y amaneció el siguiente día, fueron a comprar los repuestos, repararon la moto y el mecánico dijo que probara la moto. Pero mi papá dijo que no, que él probaba la moto en la carretera. Le pagó, le dio un cheque, le dio las gracias por el hospedaje, por todo y se vino a hacer Montería. Dice que salió a las 9 de la mañana del pueblo y llegó aquí a Montería. Ese día llegó a las 10 de la noche. Que él decía que llegaba a un pueblo, más atrás de Sagún, que eran las 6 de la tarde cuando él llegó a ese pueblo. Y yo digo que no, que vamos a seguir, hasta que llegó a la casa. Bueno, ya el quinto tema sería el tema de cómo se construyó esta casa. Este lote, principalmente era de una tía de mi abuela. Ella vendió toda su tierra, que fue heredada de su madre. No, miento, sí, que fue heredada de su padre, vendió esa tierra y compró esta mejor aquí en Montería, compró una casa y compró un lote, que es este. Este lote tenía una casa básica. Mi padre en ese tiempo estaba viviendo en una casa que es de mi abuela. Ellos ahorraron un dinero y le compraron este lote con esa casa a mi tía, a la tía de mi mamá. Ellos tumbaron la casa y hicieron otra casa con la ayuda de mis dos tíos, el bolseador y el arquitecto, con los trabajadores de ellos. Porque mi otro tío también, pues, no tiene esa profesión, pero también lo contrata. Y pues construyeron la casa. Primero estaba en obra negra, no tenía segundo piso. Tenía un primer piso y estaba en obra negra. Ellos primero tenían pensado construir en La Esperanza, que eran donde tenían un lote, pero ellos vendieron ese lote para reunir el dinero y comprar este lote, construir en la casa. Con el dinero que mi papá hizo trabajando, mi mamá también trabajaba como impulsadora en los almacenes, con Laura, con la empresa de Laura, vendiendo interiores. Recaudaron el dinero, hicieron las mejoras, pusieron el segundo piso de la casa y todo. Pues a todo esto, pues para mí, en toda esta historia, lo que he contado, en la vida de todas las personas que conocí, bueno, que conozco, que son de mi familia,
han pasado tanto de padre como de madre, han pasado mucho trabajo, han hecho mucho esfuerzo. Principalmente lo que yo he vivido, o sea, lo que yo he presenciado de mi mamá y mi papá fue mucho sacrificio. Mi papá actualmente está, pues trabajaba, tenía su propio negocio, un taller, yo le ayudaba, yo le ayudo en ese taller. Pues yo lo que puedo hacer lo hago y le ayudo a vender en ese taller. Mi mamá actualmente tiene ventas de queso aquí en la casa, trabaja como ama de casa, se levanta temprano todos los días, nos hace el desayuno, es muy cariñosa con nosotros, aunque no los días como textualmente te quiero o una cosa así, pero no cambiaría ni a mi mamá ni a mi papá por otro, es lo que digo, y gracias a ellos y tanto esfuerzo que le pusieron, le metieron, tenemos, gracias a Dios, lo que, lo que tenemos ahora. Y gracias a ellos estamos saliendo adelante en la lucha para seguir adelante. Bueno, esta fue mi autobiografía de estos 5